Buenas tardes, mi nombre es Antonia Ruanova y esta es mi presentación para la certificación de coach en sexualidad. Pero bueno, el día de hoy hablaré de cómo afecta la cultura a nuestra sexualidad. Y pues muchos me pueden preguntar o decir, ay, Antonia, claramente la cultura y el arte pues es lo mismo y entonces no tiene nada que ver. Y aquí les voy a contar una excelente noticia, que cultura no es solo arte, cultura al final es todo. Y la manera en la que nosotros decidimos vivir nuestra sexualidad es totalmente cultural. Entonces, vamos a empezar. Espérenme, ahí está. Bueno, primero quiero decirles básicamente qué es cultura, ¿no? Cultura básicamente se refiere a un conjunto de normas, de creencias, de arte, moral, derecho, costumbres, todo que básicamente hace que nosotros seamos quienes somos, las personas que somos y también que vivamos en la sociedad que somos con las normas que se nos han impuesto, ¿no? Entonces, hablando de esto y entendiendo un poco a qué me refiero con lo que es cultura, es importante entender que durante nuestra vida se nos han inculcado muchísimas ideas, muchísimas reglas, roles, mitos y tabús que, sean de forma consciente o de manera inconsciente, tienen un efecto muy fuerte en nuestro desarrollo personal, social, cultural y sexual. Por ejemplo, está la idea de, vamos a irnos a un mito, ¿no? De que las mujeres no son seres sexuales. Esto fue una idea que se expandió muchísimo en la antigüedad, se hizo mucho más fuerte durante el siglo XX, perdón, XIX, y de ahí, pues hasta el día de hoy las mujeres seguimos batallando para demostrar que sí somos seres sexuales, ¿no? Pero esta es una ideología que se expandió desde la sociedad, desde la cultura y que el día de hoy nos siguen afectando y que obviamente afectan el derecho que nosotros sentimos, nosotras como mujeres sentimos para poder desarrollarnos como seres sexuales, ¿no? Entonces, como yo ya les había explicado, la cultura es una totalidad. Es muy compleja y los pensadores y las personas que se dedican a estudiar la cultura no tienen una definición automática y específica de qué es cultura, pero en general se refiere justo a este conjunto de conocimiento, de creencias, de arte, de moral, de derechos, de costumbres y cualquier otra cosa que se adquiere, que nosotros como seres adquirimos por el simple hecho de que somos seres sociales. ¿A qué nos referimos? Pues a que vivimos en sociedad. Como ya les dije antes, la manera en la que nosotros vivimos la sexualidad es totalmente cultural porque nos regimos a través de sistemas sociales y estos sistemas sociales nos enseñan y nos dicen qué se puede hacer cuando estamos en sociedad y qué no se puede hacer. Estos sistemas sociales deciden prohibirnos cosas o nos invitan a hacer otro tipo de cosas, y de experiencias que puede que o no queramos hacer o que sí querramos hacer, pero pues aquí se mete mucho la ideología del deber ser, ¿no? De qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y qué nos dice la sociedad que tenemos y qué no tenemos que hacer, y cómo nosotros decidimos hacerle caso a estas cosas. Pero bueno, creo que es súper importante entender un poco el contexto sociocultural. Ok, entonces, nosotros vivimos en un sistema totalmente patriarcal o como hoy se conoce, el heteropatriarcado. ¿A qué se refiere al heteropatriarcado? Básicamente se le da el rol de superioridad, si lo queremos poner así, al hombre blanco heterosexual. Y pues básicamente las normas y la sociedad se rige en cuanto a esta ideología de que pues está esta persona superior y empieza la inferioridad y existen las jerarquizaciones. Ahora, no todo el tiempo hemos vivido en una sociedad patriarcal. Antes el patriarcado no existía, de hecho la mujer era considerada como el ser más sagrado que había, literalmente se le alababa a la mujer y se vivía muchísimo con una conexión con la naturaleza, con los efectos naturales, con lo que es realmente muy humano, ¿no? Entonces, como ya dije, la mujer era considerada sagrada y tener relaciones sexuales en esos momentos con una mujer se consideraba llegar a lo más cercano a lo más sacro, a lo más sagrado, porque era lo más cercano a una conexión con la diosa, porque anteriormente se le conocía la diosa, hoy lo podemos ver un poco como en la ideología de la madre tierra, ¿no? Y madre naturaleza y todo el rollo que pues al final es una mujer, ¿por qué? Porque da vida, ¿no? Cosa que pues la mujer pues también da vida, ¿no?
Entonces, en estos momentos la vagina era totalmente libre. Entonces, podías tener relaciones tú como mujer con quien quisieras, cuantas veces quisieras y no había problema. ¿Por qué? Porque para los hombres era un honor tener relaciones sexuales con la mujer. Y pues para el hombre la forma más cercana y más agradable, digamos así, para venerar a la mujer era a través de estas relaciones sexuales. Y pues también, como ya les dije antes, la unión con la naturaleza era súper importante para estas sociedades. Y después todo cambió, ¿no? Llega el patriarcado, que es cuando los pueblos patrifocales indoeuropeos empiezan a tratar de conquistar. Entonces, estas sociedades amaban la guerra, y se consideraban superiores porque ellos podían llegar y conquistar. Y ellos tendían a conquistar a través de la violencia. Y en este momento empieza como esta idea de dominación versus sumisión. Y la dominación era el hombre y la sumisión era la mujer. Y en estos momentos de la vida también empieza la ideología de la violación como una manera de ejercer poder. ¿Por qué? Porque en los momentos cuando no estábamos en este patriarcado, la mujer era lo más venerado y la mujer buscaba tener relaciones, ¿no? Y en el momento en el que llegan estos pueblos y quieren gobernar y conquistar, la manera de hacerlo fue a través de forzar a las mujeres que no querían tener relaciones con ellos a tener relaciones con ellos y de alguna manera era como molestar a la diosa o hacer que la mujer se demostrara que no era tan fuerte o tan importante como se quería y que los hombres tenían que ser, o bueno, los de estos pueblos tenían que ser aquellos que se iban a meter en estos ejercicios de poder. Entonces, cuando llegan estos pueblos, empezamos con esta jerarquización, con esta pérdida de la unión con la naturaleza y una división entre, entre lo que es el hombre y lo que es la mujer y justo esta jerarquización que ya había comentado. La sexualidad que antes era sagrada, ahora empieza a ser un tabú. ¿Por qué? Porque estos hombres poderosos que amaban la guerra querían controlar su descendencia y controlando su descendencia era a través de poder ejercer miedo em, hacia la práctica sexual. Ahora, ya entendiendo un poco este contexto sociocultural al cual nos hacen ser la sociedad que somos el día de hoy, también les quiero dar un poquito de contexto histórico y religioso. Entonces, ¿qué pasa? La religión y la historia también es súper importante para el desarrollo humano y social de cada persona, porque también tiene un rol grande en cuanto a las normas éticas y morales en distintos temas. Como yo ya les había comentado antes, en la historia, pues llegan momentos en los que, pues antes estaba el patriarcado, el prepatriarcado, luego empieza el patriarcado, empiezan estas jerarquías y a través de la historia y del paso del tiempo se van creando diferentes reglas, se van aprendiendo diferentes cosas y de esa manera las sociedades se han ido construyendo al igual que las religiones. Entonces, en la historia y en las religiones se han creado muchos tabús y mitos que no tienen base científica y que han sido justo creados por ideologías religiosas e históricas para poder controlar comportamientos sociales y sexuales. Por ejemplo, vemos en ciertas religiones como pues se sataniza mucho la menstruación, se busca que la mujer sea pura, que sea virgen, porque se vuelve muy importante y esto es una muestra de la parte patriarcal y de la necesidad de controlar, la descendencia del hombre, ¿no? A partir de el ejercer miedo de si no eres pura, entonces te vas al infierno, y entonces, pues, mejor la mujer, como tiene miedo al infierno, mejor se hace pura y se controla en sus momentos, ¿no? También, por ejemplo, en cuanto a muchos mitos sexuales, se inicia, como ya dije, la idea de la virginidad, de la pureza, del matrimonio, del control femenino y en algunos casos también de lo masculino y las prácticas sexuales que se consideraban correctas e incorrectas, ¿ok? Entonces, a través de la historia y de la creación de las religiones, se han ido acomodando ciertas normas y ciertas reglas reglas éticas y morales para que las personas hicieran o no hicieran lo que se quisiera para justo poder tener este control. Y estas ideologías históricas y religiosas se siguen viendo muchas el día de hoy por el miedo que esto puede generar, por las ideologías que se han pasado de generación en generación y cómo a través de la historia y de, en conjunto, la religión, hemos
tratado de realizar ciertas acciones para que entonces podamos ser vistos de una manera correcta ante la sociedad. Pero bueno, con todo este desarrollo cultural y este mini contexto pequeñito que ya les acabo de dar, ya sea por la religión, por la cultura, por las normas sociales, la historia, entre otras cosas, los humanos hemos creado estas ideas y estereotipos que pues resultan en estos prejuicios que trascienden en las generaciones y se siguen viendo hoy como reglas o verdades que no se pueden cuestionar. Y si se cuestionan, muchas veces eres visto socialmente como alguien, perdón, como alguien extraño, como alguien que básicamente no sabe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos este miedo al cambio y este miedo a la adaptación de nuevas ideas, porque este sistema patriarcal que se nos ha inculcado a través de la religión y a través de la historia termina siendo algo muy complicado y difícil de romper. Si estas son cuestionadas, si estas ideologías que son difíciles de romper son cuestionadas, se crean este choque con la propia persona, con la pareja, con la familia o la sociedad y justo puede, como ya mencioné, llevar a este rechazo y o incluso a ser más aceptados dependiendo del caso de las normas que se quieran cumplir. En este caso podemos ver, por ejemplo, la homosexualidad, como hay muchísimas religiones que dicen, no, la homosexualidad es pecado, no se puede. Hay países en los que aún es ilegal ser homosexual, donde es pena de muerte o es cadena perpetua. Entonces, estos países muchas veces tienen una ideología ya muy plasmada del Islam y entonces a través de eso se van castigando y se van viendo estas normas que lleva la religión, que lleva la historia, hacia pues ciertas ideologías de cómo ciertas personas viven su propia sexualidad. También vemos estos temas de capacidades físicas, estamos estos estereotipos de que las personas con capacidades físicas diferentes, ya sea algún tipo de parálisis o algo por el estilo, no pueden tener relaciones sexuales cuando muchas veces ni siquiera se ve afectado porque siguen siendo personas que tienen sentimientos, que tienen ganas y obviamente se tienen que buscar formas diferentes para poder llegar a este ejercicio de la función sexual a través de las necesidades básicas, pero muchas veces como que la gente no se quiere meter a esto, ¿no? También vemos, por ejemplo, las formas de erotización. Mucha gente no sabe erotizar a su pareja. ¿Y por qué no sabe erotizar a la pareja? Porque no se enseña. ¿Y por qué no se enseña? Porque no se quiere enseñar, porque no nos queremos meter, no se quiere meter a la ideología del placer, a la ideología de puede haber más que solo penetración y el sexo no es única, bueno, la función sexual no es únicamente hecha para reproducirse, sino también para generar placer. Pero en muchas religiones, en muchos lugares del mundo, esta erotización se ve relacionada a la sexualidad y no siempre están relacionadas. Y es una manera nueva de conectar con la gente, pero poca gente sabe ejercer la erotización con su pareja. Y, por ejemplo, también están los tabús hasta hacia las fantasías sexuales. Es como, ¿por qué puedes tener una fantasía en la que, no sé, agreguen la fantasía que ustedes decidan? Y muchas de estas fantasías dan vergüenza, porque o creen que, ay, le estoy siendo infiel a mi pareja, que no tiene nada que ver, o porque creen que estas fantasías demuestran podría ser un tipo de psicopatía, un tipo de parafilia, pero tampoco está esta educación sexual que nos dice que es una parafilia y que es como algo totalmente normal que le pasa a todas las personas. Y entonces a través de esto la gente se siente muy sola y muy conflictuada porque no saben cómo moverse, no saben hacia dónde dirigirse con estas ideas porque no normalizamos hablar de estos temas. ¿Por qué? Por las reglas sociales que se nos han ejercido durante la vida, ¿no? Y pues obviamente tenemos los roles de género, que es la mujer está hecha para hacer esto, el hombre está hecho para hacer esto y no te puedes mover de ahí porque entonces hay problemas. Está la mamá que quiere trabajar y que quiere estar ahí, y entonces si la mamá no está al 100% para los hijos, se ve súper discriminada, pero si los roles son reversibles, entonces el papá es increíble. Entonces son estos roles y estas ideas que nos afectan como este desarrollo. Y en la sexualidad no es únicamente el acto de la función sexual, sino que es también nuestro género, nuestras identidades, o sea, son muchas cosas y no siempre, tenemos este conocimiento, ¿no? Entonces, el no tener este conocimiento y el seguir propiciando este tipo de ideologías puede causar muchas afectaciones a futuro y al presente de tu desarrollo de la sexualidad y de tu función sexual. Y para terminar, nada más quiero hablar algunas de las consecuencias de justo
de la cultura en la sexualidad, especialmente enfocándonos en la idea patriarcal y de jerarquización. Entonces, ya que tenemos este contexto, podemos ver que se pierde la simbiosis, o sea, está la unión con la naturaleza, por lo tanto, con uno mismo, y la sacralidad del cuerpo y de la sexualidad. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, hoy estamos en una sociedad que es súper superficial y que no tiene conexión con la naturaleza y que todo lo queremos rápido y que se pierde como esta sacralidad hacia lo que es natural. Y entonces, pues vemos toda la parte de calentamiento global en el que nos estamos presentando. Pero pues también tenemos esta pérdida entre nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestros ritmos, no entendemos nuestros cambios hormonales, no entendemos nuestros cambios, porque ya no estamos conectados con nosotros. Y eso también es muy importante y se pierde justo por esta parte de la introducción del patriarcado. Luego está la idea de que el hombre tiene que ser proveedor. Y entonces, si el hombre es un mal proveedor, entonces se le pueden generar ciertas disfunciones, se le crean estas obligaciones que si no cumple entonces se siente menos hombre, se sienten problemas y esto obviamente afecta a su capacidad de función sexual y de cómo se siente como hombre, porque también está esta ideología de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. También está, por ejemplo, la parte de que la mujer debe dedicarse a la reproducción y a cuidar a sus bebés y pasa exactamente lo mismo que pasa con el hombre como proveedor. Si la mujer quiere buscar placer, quiere hacer más que solo cuidar bebés o quiere tener relaciones que no sean únicamente hacia la reproducción, se ve como una mala mujer o se siente culpable por querer estas cosas y inclusive la sociedad hace que se sienta culpable por este mismo ejemplo, ¿no? Luego también empieza la idea de que los seres humanos empiezan a hacer posesión del hombre. Entonces están los esclavos, está todo el rollo ahorita, por ejemplo, mucha gente trabaja por el salario mínimo porque pues quieren el trabajo barato y entonces ahora podemos ser jefes o podemos poseer a un hombre. Y luego muchas veces eso se ve transpuesto en la sexualidad. ¿Por qué? Porque entonces en una relación, digamos, heterosexual, podríamos poner que la mujer es mía y ella hace lo que yo quiera, pero pues la mujer no me puede decir qué hago yo, por ejemplo. Entonces, esta idea de posesión también afecta como este desarrollo. Luego también empezamos a ver que el dolor es valorizado, entonces tenemos que sufrir. Y si no sufrimos, entonces estamos haciendo mal y el placer es penado. Entonces, podemos sufrir, pero no podemos sentir placer. ¿Por qué? Porque la sociedad dice que tenemos que sufrir y que si buscas placer, entonces eres egoísta, por ejemplo. Luego empezamos a ver también la idea de lo masculino como fortaleza, como actividad, impulsividad, rapidez y agresividad. Entonces, por ejemplo, tenemos este dicho de, pues los hombres son hombres, ¿no? Entonces se pueden andar peleando y no se les puede pedir algo. O, por ejemplo, la idea de que el hombre no se puede controlar, entonces la mujer tiene que vestirse de una manera más propia para no tentar al hombre, porque él no se puede controlar porque es impulsivo. Entonces vemos la mujer se tiene que controlar para que el hombre no, digamos, o sea, para que el hombre no la viole, cuando en general los hombres también pueden controlarse, pero se les perdona este tipo de situaciones justo por esta ideología de que lo masculino es así. Entonces, pues la mujer puede como controlar la situación para que no pase, pero el hombre no se puede controlar. Entonces, lo femenino termina siendo debilidad, pasividad, receptividad, lentitud y ternura. Y cuando una mujer es una mujer con carácter fuerte o o es súper independiente, por ejemplo, puede llegar a pasar que tiene problemas para conseguir pareja porque entonces los hombres se sienten intimidados porque pues no tienen esta posibilidad de jerarquización y este sistema de poder. Entonces, aquí también se ve afectada la sexualidad justo por estas ideas de que el hombre, en lo masculino tiene que ser de esta manera y lo femenino tiene que ser de esta otra. Luego, pues también con esta idea cultural está la censura y la vergüenza del cuerpo, que aunque me puedan decir que en el arte vemos mucha gente desnuda, no ha sido un camino fácil para esto y muchas veces hay como una un arreglo o un diseño específico para lo que se puede y lo que no se puede ver. Si vemos la genitalia masculina muchas veces en, por ejemplo, el arte clásico griego o el arte renacentista, el pene es muy chiquito porque necesitamos esconder esa parte de la virilidad del hombre, ¿no? Entonces, esta censura y esta vergüenza de ver cuerpos que no son reales al final del cabo y que no están completamente bien estudiados, crea como un tema hacia la propia autoestima y hacia la vergüenza del cuerpo porque nos dicen no lo puedes mostrar. Y entonces
también por eso está muchas veces la falta de esta normalidad de cómo es el cuerpo humano, puede causar problemas en cuanto a la autoestima sexual, porque te quieres esconder tu cuerpo, por ejemplo. Luego vemos también la parte de la idea de que la mujer para los demás y los hombres para sí mismos. Entonces, la mujer está como objeto de hombre. ¿Y qué pasa? La mujer no puede pedir nada, no puede querer nada, porque entonces es egoísta, los hombres sí, pero la mujer tiene que estar al servicio de los demás. Y si la mujer no está al servicio de los demás, se ve afectada por no estar al servicio de los demás. Y esto aplica muchísimo también a la hora de que la mujer está buscando placer. ¿Por qué? Porque no se siente con la libertad de poderle decir al hombre: "Oye, quiero esto, quiero esto". El hombre decide cómo se realiza el acto de la función sexual, pero la mujer no puede decir nada, porque si la mujer dice algo, entonces el hombre se enoja. Entonces, no se siente con esta confianza y al final puede ser que ella termine sin disfrutar el acto sexual, sin querer incluso tener acto sexual casi nunca, pero, pues, como el hombre quiere, entonces sí lo tiene que hacer. Y entonces aquí también se ve una forma de coerción y de un deber ser, pero sin un consentimiento hecho de manera clara. Luego también está, por ejemplo, que se valora la virginidad y la pureza en la mujer, que esto ya lo vimos, que es mucho como para el control de la descendencia. Entonces, la mujer no tiene la posibilidad de ejercer su derecho de placer y de sexualidad como ella lo desea, porque la sociedad le rige esta ideología de que tiene que ser virgen y tiene que ser pura para ser una buena mujer. Luego, pues, obviamente está la discriminación y la estigmatización, que es un tema que se ve en toda la parte social y en todo el tema de cómo nos desarrollamos, ¿no? Esta discriminación de que si ya la mujer, por ejemplo, no es virgen, entonces no se puede casar, y este estigma de que la mujer buena es de cierta manera y entonces para ser buena no puede ser sexual, y entonces la mujer se crea este conflicto en su cabeza de: "Es que quiero tener relaciones sexuales y soy sexual, pero es que si no, no puedo hacerlo", y entonces se crea un conflicto. Y luego también está el hombre, que en una de esas tiene una frecuencia sexual mucho menor, pero está obligado a tener una frecuencia sexual mayor y también se siente con este problema. Entonces, va al final de los 2 lados. Como ya lo habíamos hablado antes, también la violación se ejerce como un símbolo de poder, y tristemente esto pasa más común de hombres hacia mujeres, pero también pasa al revés, y justo la violación muchas veces es de una manera de dar poder, de demostrar quién sí puede y quién no puede, y al final eso tiene muchas consecuencias psicológicas para la persona que recibe esta violación. Y, pues, también está como esta estructura jerárquica de dominación y sumisión, de que o el hombre es mejor o la mujer es mejor, y está esta constante competencia que podemos ver tanto en el ámbito sexual como en el ámbito social. Esta constante competencia se crea a través de esta ideología de esta jerarquización. Están las dualidades, justo que es lo que decía de la mujer buena y la mujer mala, el hombre bueno y el hombre malo, que es, o sea, que se crea a través de estas reglas sociales que, pues, ya expliqué. Y algo que a mí me parece muy interesante platicar y conversar también es que justo muchas veces, porque la mujer está puesta en una en un mundo jerárquico de sumisión, las groserías muchas veces están relacionadas con la mujer. Está bueno, estas palabras siento que no las puedo decir, pero, pues, ahí está para que las lean, pero nos presentan estas palabras y la mayoría son agresivas, ¿por qué? Porque es una manera de ejercer poder, de decir como: "Es que eres una X, Y, Z, y, como tú eres esto, yo soy mejor que tú". Entonces, es muy interesante ver por qué la figura femenina muchas veces se ve como algo negativo, mientras la masculina se ve como algo positivo. Y finalmente, estos son temas totalmente culturales que vemos que se están acoplando como a esta parte de la sexualidad, pero que al final nos afectan a nuestro desarrollo del día y de la cotidianidad, pero de alguna manera también a la parte sexual. Muchísimas gracias.